Bienvenidos a todos, esta es la serie de videos de Crystal Clear Electronics. Presentamos el capítulo 13, titulado Motores de corriente continua en 3 videos. Este capítulo fue escrito por Daniel Siopo y revisado por Sabo Okberi. Al final de los videos entenderás lo básico sobre los motores de corriente continua, conocerás su estructura y las principales áreas de aplicación. Entonces, podrás usarlos con confianza siempre que los necesites. El presentador principal de hoy es Ambrose Selei. Trabajó en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la BME durante 15 años y actualmente trabaja en métodos de simulación en el Departamento de Desarrollo de Vehículos de la Universidad Széchenyi de Győr. Muchas gracias por tu introducción. Mi compañero será Bence Barani, quien actualmente es estudiante de Ingeniería Eléctrica en la BME. ¡Empecemos! ¿Qué has traído contigo? He traído muchas cosas hoy. Lo primero que quiero mostrarte es un altavoz pequeño. Bueno, los niños que saben de tecnología coleccionan muchas cosas que parecen un desorden para los padres, pero en realidad son cosas muy útiles. He coleccionado muchos altavoces, y de hecho, lo que hace que este sea relevante es que hay un imán en el altavoz, y hay una bobina que lleva corriente, y la corriente de la bobina que lleva corriente controla el movimiento del altavoz. Hoy el líder está moviendo el sonido. Así que, básicamente, la forma en que se conecta con el tema de hoy Voy a llegar al tema de las motocicletas, la bicicleta. es que en realidad convertimos la electricidad en movimiento mecánico. ¿Y lo que hacen los motores? Veo que trajiste una locomotora. Bueno, solo pude traer cosas que estaban completamente desarmadas. Sí, este es otro fenómeno de los niños con intereses técnicos desarmando sus juguetes. Cada una de estas pequeñas locomotoras tiene un motor eléctrico, y en coches pequeños, aviones pequeños, modelos pequeños, también puedes encontrar todo tipo de motores pequeños. Come aquí, Ichi. Aquí tenemos uno que es bastante pequeño. Hay uno más grande, y creo que ahora tenemos 2 de ellos. También podemos mostrarlo mientras gira. Bence le conectó 2 voltios de voltaje. Había 2 presiones, ¿verdad? Sí, había 2. Sí, 2 voltios. Y puedes ver que tan pronto como subimos un poco el voltaje, ahora estamos en 3.5 voltios. La rotación del motor se vuelve cada vez más rápida. Por supuesto, mientras tanto, puedes ver que el consumo de corriente también aumenta cuando subes el voltaje. Por supuesto, son solo motores de juguetes y no son los únicos que hemos traído con nosotros. Este es un motor más serio, sacado de un cortacésped. Un motor serio, hecho de un plástico resistente al humo. ¿Puedes verlo en acción? Más adelante, entenderás cuáles son las partes internas de los componentes principales, y es muy importante señalar ahora que esta estructura interna no ha cambiado mucho a lo largo de muchos años, desde la invención del motor de corriente continua. En muy poco tiempo, esencialmente, El diseño básico es el mismo. Y también se deduce que, siempre y cuando no quemes la bobina que tiene, y obtienes uno. Ve y cuídate. Muéstrame. ¿Puedo tomar una broma? puedes arreglar muchas cosas tú mismo si entiendes cómo funciona. Así es. Veamos cómo funciona. Sí, empecemos con los motores eléctricos, que proporcionan el vínculo entre el movimiento y la electricidad, básicamente basados en el principio de los efectos magnéticos. El funcionamiento del satélite es 2. El funcionamiento de cada motor eléctrico se basa en la interacción de 2 campos magnéticos. Este es el mismo efecto que probablemente todos han experimentado al acercar 2 imanes entre sí. Si los polos magnéticos son iguales, los imanes se repelen entre sí, mientras que los polos diferentes se atraen. Detengámonos un momento para aclarar algunas definiciones básicas sobre el magnetismo. Un imán crea un campo magnético. Esta es su propiedad más básica. Creo que un imán es algo que muchos de nosotros coleccionamos de niños. ¿De dónde vienen los imanes? Los imanes se fabrican combinando materiales que se encuentran en la naturaleza, conocidos como imanes permanentes. La otra forma es crear un campo magnético con bobinas eléctricas y un núcleo de hierro, los cuales se llaman electroimanes. En todos los casos, es cierto que el campo magnético tiene 2 polos opuestos, norte y sur. Así que, digamos, incluso si rompes los imanes pintados de rojo y azul por la mitad, no obtendrás el polo sur y el polo norte. Desafortunadamente, eso es cierto.
No puedes crear un monopolo magnético. Las líneas magnéticas siempre van del polo norte al polo sur, como se muestra en la figura. Esto es, por supuesto, invisible. Al igual que el campo magnético de nuestra Tierra, no podemos ver otros campos magnéticos a simple vista. Solo sabemos de su existencia al observar sus efectos. Los campos magnéticos se representan con líneas de campo magnético, que siempre son curvas cerradas, comenzando desde un polo y cerrándose en el otro polo. También los llamamos flujos, o en otras palabras, líneas de flujo. Eso, nuestra dirección es el imán. Podemos pensar en la fuerza de un campo magnético, en términos de cuán fuertemente se orienta una brújula en la dirección norte-sur. En física, la fuerza de un campo magnético se describe por la cantidad de inducción magnética que tiene el SI, unidad de Tesla, en recuerdo del gran inventor y físico del siglo XIX, Nikola Tesla. Tesla vivió y trabajó entre 1856, 1956 y 1945. Y 1945. Algunos materiales no son imanes, pero son afectados por los imanes. ¿Qué hay de estos? Gracias por tu pregunta. Todo el mundo lo sabe, que ciertos materiales son afectados por nuestros imanes, mientras que en otros materiales, nuestros imanes parecen no tener ningún efecto en absoluto. En realidad, los campos magnéticos afectan a todos los materiales. Sin embargo, la fuerza del efecto puede ser fuerte o incluso apenas medible. Llamamos materiales fuertemente reactivos a campos magnéticos, materiales ferromagnéticos. La palabra latina ferrum significa hierro, y no solo el hierro muestra propiedades ferromagnéticas, así que podemos llamar no solo hierro, sino también a otros materiales ferromagnéticos. Podemos imaginar los materiales ferromagnéticos como si tuvieran muchos pequeños imanes elementales dentro de ellos, que están dispuestos en la misma dirección cuando hay un campo magnético externo presente. Cuando los pequeños imanes están orientados de la misma manera, el material muestra propiedades magnéticas y tiene un campo magnético por sí mismo. Los llamados materiales magnéticos blandos solo muestran estas propiedades mientras hay un campo externo presente, y pierden sus características magnéticas cuando el campo desaparece. Mientras que los llamados materiales magnéticos duros o imanes permanentes los retienen, incluso sin excitación externa. Los llamamos imanes permanentes. Aprendemos mucho sobre los imanes. Veamos cómo se relacionan los conceptos de magnetismo y electricidad. ¿Aquí es donde entra la inductividad? Sí, en este punto es inevitable hablar un poco sobre la inductividad. Una de las cosas importantes a recordar es que cada cable que lleva corriente crea un campo magnético, y la fuerza magnética de este campo cambia con la corriente variable. Por supuesto, un solo conductor crea un campo muy débil a su alrededor, así que necesitamos muchos cables. Por eso, las bobinas suelen crearse con cientos o incluso miles de vueltas. El campo magnético también será cientos o miles de veces más fuerte en una bobina así. Por lo tanto, la electricidad afecta el campo magnético, ya que se crea un campo magnético alrededor del conductor que lleva electricidad. El efecto también funciona al revés, es decir, el campo magnético también afecta la corriente que fluye en el conductor eléctrico. ¿Puedes hablar sobre esto? Sí, también es importante hablar sobre esto. Un cambio en el campo magnético induce un voltaje en el conductor. Este voltaje, también conocido como fuerza electromotriz, crea una corriente en el conductor que genera un campo magnético. Este campo magnético creado siempre intenta debilitar el efecto que lo causó. Esta es la ley de Lenz. La ley de Lenz es válida cuando el conductor forma un circuito cerrado. Imagen de circuito cerrado. Si, por otro lado, se crea una bobina, el efecto se amplifica. Es decir, se produce un voltaje más alto para el mismo campo magnético. Esto por supuesto debilita el campo magnético que lo causó. Se deduce de la ley de Lenz que la corriente en una bobina o en un circuito que contiene una bobina no puede cambiar instantáneamente. Se dice que la bobina resiste cambios rápidos en la corriente. El baño es como un cenicero, pero eso afecta a Adam. La resistencia de la bobina al cambio de corriente se caracteriza por la inductividad de la bobina. Entonces, si aumento el número de vueltas en la bobina, la inductividad aumenta. Por lo tanto, es más difícil cambiar la corriente en la bobina. Además, aumentar el número de vueltas hace que la bobina genere un campo magnético más fuerte. Usamos la letra L en honor a Henry Lenz para marcar la inductividad.
Su unidad en el SI es H y representa a Henry. Cuanto mayor es la inductividad de un circuito, más difícil es cambiar repentinamente la corriente que fluye en el circuito. La inductividad de una bobina se define principalmente por sus parámetros geométricos, como el número de vueltas y las características del material en su interior. Por propiedades del material nos referimos principalmente al material del núcleo. Existen bobinas con núcleo de hierro y bobinas con núcleo de aire. Los núcleos de hierro generalmente tienen una inductividad más alta. Además, la inductividad se puede ajustar sacando parcialmente el núcleo de hierro. Así que es necesario definir la inductividad antes de hablar sobre motores eléctricos. Dado que nuestros motores contienen bobinas y se comportan como circuitos inductivos, Sí. Y antes de terminar el video, adquiriremos un conocimiento teórico más, para que tengamos todo lo que necesitamos para continuar. Así que, examinemos cómo se crea un campo magnético en una pequeña locomotora eléctrica, o en pequeños motores, y qué hace que las partes rotativas giren. Para hacer esto, primero recordemos la ley de Ampère. André-Marie Ampère vivió entre 1775 y 1836, y fue uno de los primeros en investigar la electricidad, y en particular su relación con los campos magnéticos. escuchemos un poco la ley de Ampère. La ley de Ampère establece que cuando una corriente fluye por un conductor, crea un campo magnético alrededor del conductor. Ya hemos discutido esto. La ley de Ampère también establece que la intensidad del campo magnético es proporcional a la corriente. Aquí es donde entra la ley de Lorentz. En el caso en que este conductor que lleva corriente se coloca en un campo magnético, se generará una fuerza en él. Eso es proporcional a la magnitud de la corriente y al campo magnético externo. Esta relación fue descubierta por el físico holandés Henry Anton Lorentz, así que la ley de Lorentz, nombrada en su honor, se puede escribir de la siguiente manera. La fuerza F es igual a B por I por L, donde B es la inducción magnética, I es la corriente, y L es la longitud del conductor. En esta forma, la fórmula es verdadera solo si el conductor forma un ángulo perpendicular con las líneas de fuerza magnética, también conocidas como flujos. La dirección de la fuerza se puede determinar utilizando la regla de la mano izquierda, o la regla de la mano izquierda de Fleming, exactamente, donde nuestro dedo medio muestra la dirección de la corriente, nuestro dedo índice muestra la dirección del campo magnético, y nuestro pulgar muestra la dirección de la fuerza ejercida. Por lo tanto, si insertamos un cable que lleva corriente en la dirección mostrada en el diagrama dentro de un campo magnético, en esta dirección, que siempre se representa con una flecha apuntando del polo norte al polo sur, obtenemos una fuerza hacia arriba, es decir, una fuerza perpendicular tanto al flujo magnético como al cable. Entonces, resumamos y digamos que... Para resumir entonces, podemos decir que un conductor con corriente crea un campo magnético. Y, si hay un campo magnético alrededor del conductor, estos dos campos magnéticos interactúan entre sí. Exactamente. Lo resumiste muy bien. Estas son las relaciones que utilizan las máquinas eléctricas, o podríamos decir, las máquinas que operan bajo el principio de la electrodinámica. Estos incluyen motores eléctricos y generadores en coches de combustión convencionales, o incluso dinamos en bicicletas más antiguas. Ya no las usamos mucho, porque las lámparas LED de hoy en día consumen casi nada de energía. Las luces de bicicleta consumen poca energía. Así que incluso con una batería pequeña, pueden funcionar durante bastante tiempo. Sin embargo, en el pasado, los LED fueron reemplazados por lámparas incandescentes. Consumían mucha más energía, así que tenías que producir energía de manera permanente. Veamos cómo funciona un dínamo. Hola, olvidé ponerme en ambiente. Si giras el dinamo, puedes medir el voltaje que genera con un multímetro. En este caso está entre 50 y 100 miliamperios. Por supuesto, una rueda de bicicleta gira más rápido, así que puedes lograr un voltaje más alto. Con eso te agradecemos por tu atención, y en el próximo video revisaremos cómo construir un motor de corriente continua, utilizando el conocimiento teórico que acabamos de escuchar. La mayoría de los hollows Amir en Ishma. Adiós. Adiós.